Lucha Villa siempre ha vivido rodeada de rumores, sobre sus amores, sus amistades, incluso sobre su silencio. Y en marzo de 2023, otro golpe sacudió con fuerza. Se difundió la noticia de que había muerto. Pero no era cierto. Su hija, María José, recurrió a Facebook para aclarar la situación y denunciar a quienes propagan noticias falsas sin el menor cuidado. Fue un recordatorio de que, con Lucha, la verdad y el mito siempre han caminado de la mano. Y mientras se acerca a los 90 años, su historia se vuelve más frágil, más misteriosa que nunca. Si quieres seguirla hasta el final, dale like a este video, suscríbete y quédate con nosotros. Hay momentos en la vida de una estrella que brillan con tal intensidad que quedan grabados en la memoria colectiva de una nación. Lucha Villa fue una de esas estrellas, más grande que la vida, valiente y llena de voz. Pero el capítulo que lo cambió todo no ocurrió bajo los reflectores. Llegó de forma silenciosa, trágica, en 1997, cuando Lucha, ya cargando con el peso emocional de un divorcio reciente y luchando con su imagen corporal tras haber subido de peso, decidió someterse a una liposucción. En ese momento parecía algo sencillo, un arreglo estético, una manera de recuperar cierto control sobre su cuerpo. Pero en Monterrey, en manos del cirujano plástico Eugenio Pacelli, algo salió terriblemente mal. Lo que debía ser una operación de rutina se convirtió en una pesadilla cuando Lucha sufrió un paro cardiorrespiratorio durante la cirugía. La falta de oxígeno en su cerebro provocó daños devastadores e irreversibles. Durante 2 semanas permaneció en coma, pendiendo entre la vida y la muerte. Y cuando por fin abrió los ojos, todo había cambiado. Estaba viva, pero transformada. Sufría parálisis facial. No podía hablar. Su memoria, su lenguaje y sus funciones cognitivas básicas estaban destrozadas. Tuvo que empezar desde cero, aprender a leer, a escribir, incluso a hablar de nuevo. Su carrera, una de las más celebradas en la música y el cine mexicano, se detuvo de forma repentina y desgarradora. Su hija, Rosa Elena Miller, reveló después que la decisión de someterse al procedimiento llegó tras un periodo extremadamente difícil en la vida de su madre. El desgaste físico y emocional era abrumador, y Lucha había depositado en la cirugía la esperanza de algún alivio. Pero en lugar de eso, quedó con una montaña por escalar para recuperar apenas una fracción de la vida que conocía. Sus hijos, Rosa Elena, Carlos Alberto y María José, quedaron devastados. Pero no se quedaron callados. Presentaron una denuncia legal contra el doctor Pacelli, acusándolo de negligencia médica. Para ellos, no se trataba solo de rendición de cuentas. Se trataba de defender la dignidad y la vida de una mujer que había dado tanto al mundo. Las repercusiones de aquella cirugía, el 14 de agosto, no tardaron. Los medios se apostaron afuera de la clínica en Monterrey, exigiendo respuestas. 9 días después del incidente, el doctor Pacelli finalmente dio la cara ante la prensa. No se escondió. Negó que su clínica careciera de equipo adecuado y aceptó la responsabilidad total de lo ocurrido. Fue un momento inusual de transparencia en medio de un mar de especulaciones. Pero ni siquiera esa confesión pudo deshacer el daño. No pudo devolverle a Lucha su voz, su independencia, ni su futuro sobre los escenarios. Al principio, la familia fue informada de que Lucha había estado sin oxígeno por menos de 2 minutos. Había una pequeña esperanza. Pero pronto, los médicos que la habían salvado comenzaron a hablar. El alcance del daño que encontraron, especialmente en la corteza cerebral, sugería un periodo mucho más prolongado sin flujo sanguíneo adecuado, probablemente más de 5 minutos. Puede no parecer mucho, pero en el mundo frágil del cerebro humano, esos minutos marcaron toda la diferencia. Fue el momento en que verdaderamente cayó el telón. Lucha Villa, quien había dado voz a tantos personajes y baladas icónicas, ahora luchaba por volver a ser ella misma.
Y no solo luchaba físicamente, el golpe emocional fue incalculable. Para alguien cuya obra artística se basaba en la fuerza expresiva, su mirada, su postura, la forma en que su voz se elevaba con la emoción, fue una pérdida cruel y profundamente personal. Pero si hay algo más poderoso que el talento, es la resiliencia. Sus hijos, especialmente su hija María José Rengifo, permanecieron a su lado en todo momento. Y no solo eso, María José ha revelado que ya se está trabajando en una película sobre la extraordinaria vida de su madre. Porque esta historia, por trágica que sea, no es solo de pérdida. Es una historia de legado. Es sobre honrar a la mujer que una vez dominó escenarios y pantallas con una presencia innegable. Aunque incluso antes de la operación, la ausencia de lucha del ojo público ya había comenzado. En los años 90, fue prácticamente vetada de Televisa, una de las empresas de medios más influyentes de México. ¿La razón? Una amarga disputa con Raúl Velasco, el poderoso conductor de Siempre en Domingo. Lucha se sintió irrespetada, mal pagada y desplazada. Expresó su enojo en público, y al hacerlo, pagó el precio. El veto de Televisa la privó de innumerables oportunidades en un momento crítico de su carrera. No es secreto que en el mundo del espectáculo mexicano, enemistarse con la persona equivocada podía significar desaparecer del aire. Y para alguien del calibre de Lucha, alguien aún en la cima de su carrera, fue un golpe devastador. Ese silencio en televisión no fue por falta de talento ni de relevancia. Fue política. Fue castigo. Y aún así, no desapareció de la memoria colectiva. Sus canciones, sus actuaciones, su voz, se quedaron con el público. Incluso cuando el mundo cambió a su alrededor, la leyenda de Lucha Villa perduró. Cuando se supo que Lucha había caído en coma, los fans en todo el país contuvieron el aliento. No se trataba solo de una cantante o una actriz, era un símbolo. Lucha Villa representaba una forma de feminidad mexicana cruda, sin disculpas, que resonaba a través de generaciones. Durante los días que pasó hospitalizada, sus médicos trabajaron sin descanso para estabilizarla. Aplicaron estimulación neurológica, con la esperanza de traerla de vuelta de lo que muchos temían, era un estado vegetativo. La familia se mantuvo firme, rechazando una propuesta de traslado a Houston para recibir tratamiento más avanzado. Los riesgos eran demasiado altos. Cada momento contaba. La prensa se llenó de rumores. Programas como Ventaneando especulaban sobre sus posibilidades de recuperación. Se susurraba que, incluso si sobrevivía, nunca volvería a cantar. Esa posibilidad fue como un puñal en el corazón. Pero lo que logró abrirse paso entre tanto ruido fue algo mucho más humano: la devoción de sus hijos. Dejaron claro, no les importaba si volvía a cantar alguna vez. Solo querían que viviera. Era un amor que atravesaba la tragedia, que le recordaba a todos los que observaban que, más allá de la leyenda, había una madre, una mujer, una vida. Luego vino la primera señal de un milagro. En la mañana del domingo 31 de agosto, Lucha abrió los ojos, movió las extremidades, respondía. Era como si algo dentro de ella se negara a rendirse. El doctor José Luis Assad Morel, su neurocirujano, confirmó la noticia. Estaba fuera del coma, se estaba estabilizando. Aunque seguía conectada a un ventilador, había una esperanza real de que pronto pudiera respirar por sí misma. Su familia se aferró a esa esperanza. Poco a poco, Lucha salió de cuidados intensivos, pero recuperarse no significaba regresar. Las lesiones en su cerebro eran extensas, particularmente en los lóbulos frontal y temporal, las regiones responsables del habla, la memoria y el procesamiento emocional. Nunca volvería a ser la misma. Reaprender a hablar, a leer, a escribir. Esa era ahora su realidad diaria. Imagina eso.
Imagina ser una de las artistas más expresivas de tu tiempo y tener que aprender de nuevo a formar palabras. Para quienes la amaban, ver ese deterioro no solo era triste, era desgarrador. Hoy, Lucha Villa vive tranquilamente en un rancho apacible en San Luis Potosí, rodeada de la familia que nunca la abandonó. El reflector quedó atrás, pero su presencia, su esencia, permanece. En 2024, el diseñador de moda Mitzi le rindió homenaje con una emotiva pasarela el 28 de mayo. No fue solo un evento de estilo, fue un acto de memoria, un tributo a una mujer que una vez dominó los escenarios con fuerza, gracia y fuego. Ese homenaje fue un recordatorio de que incluso en el silencio, incluso en la quietud, el impacto de Lucha perdura. Para quienes crecimos escuchando esa voz inconfundible, o viendo cómo sus ojos ardían de emoción en la pantalla, Lucha Villa no era solo una cantante o una actriz, era una presencia, una fuerza. Tenía esa rara mezcla de alma y fuego, de elegancia y garra que no se encuentra fácilmente. No era solo talento, aunque lo tenía de sobra, era la emoción que nos transmitía. La forma en que podía cantar una letra con tanto dolor que te dejaba inmóvil, o cómo podía entrar a una escena y cambiar toda su temperatura. Incluso después de la tragedia que truncó su carrera a fines de los años 90, su leyenda no se desvaneció. Creció. Y quizá esa es la belleza de alguien como Lucha. Incluso en silencio, dice mucho. Tras la devastadora crisis médica que casi le arrebató la vida, Lucha se retiró discretamente del ojo público. Pero no se rindió. No aceptó su destino sin más. En los años posteriores a su coma, viajó a La Habana, Cuba, para someterse a rehabilitación neurológica. Puede que eso sorprenda a algunos. Cuba suele romantizarse por su música, su cultura, sus autos clásicos, pero también es hogar de algunos de los programas de neurorehabilitación más respetados de América Latina. Y fue allí donde Lucha eligió luchar. No con grandes gestos, ni con cámaras siguiendo cada paso, sino con esa misma fuerza silenciosa que siempre vivió detrás de sus interpretaciones audaces. No fue allí solo para sobrevivir, fue para mejorar. Y logró avances reales. Peleó con todo, y poco a poco hubo mejorías. Destellos de la mujer que recordábamos. Pero seamos honestos, algunas cosas nunca volvieron. Su memoria, su habla, la conexión fluida entre mente y cuerpo. Todo eso había cambiado. La Lucha Villa que una vez tuvo arenas enteras en la palma de su mano, que podía interpretar una ranchera tan cruda que dolía escucharla, esa no regresó del todo. Pero incluso en esta nueva versión de sí misma, algo poderoso permanecía. Una especie de dignidad, una especie de paz. Hoy vive rodeada del amor de su familia, hijos, nietos, que nunca han dejado de agradecer a los médicos y terapeutas que la ayudaron a regresar del abismo hace casi 35 años. Sus días ahora son tranquilos, envueltos en calidez y comodidad, llenos más de reflexión que de espectáculo. Y quizá ese sea el final que merecía. Después de entregarse tanto durante décadas, tal vez la paz sea la verdadera recompensa, esa clase de paz que llega cuando sabes que no dejaste nada sin decir en el escenario, ni en la pantalla. Pero no olvidemos el tipo de artista que fue. Si hay una interpretación que realmente capturó su profundidad, su valentía y su disposición a arriesgarse, esa fue El lugar sin límites, estrenada en 1978. Esa película, dirigida por Arturo Ripstein y basada en la inquietante novela de José Donoso, fue atrevida incluso para los estándares actuales. Fue cruda, implacable y décadas adelantada a su tiempo. Y justo en el centro de todo estaba Lucha, interpretando a la japonesa, una madama de burdel en un pueblo decadente, una mujer de poder, estrategia y control helado. No era un papel glamoroso, era áspero, incómodo y complejo. Pero ella lo hizo eléctrico. Una escena, en particular, sigue siendo controversial e inolvidable.
Su personaje apuesta a que puede seducir a Manuela, un travesti interpretado con extraordinaria fragilidad y fuerza por Roberto Cobo. Ese momento, con todas sus capas, género, manipulación, deseo, identidad, pudo haber caído fácilmente en lo vulgar o lo superficial. Pero en manos de Lucha fue algo completamente distinto. Fue humano, trágico, honesto, y le valió el premio Ariel a Mejor Actriz de Reparto, un reconocimiento que merecía con creces. Lo increíble es que, incluso después de una actuación así, una que podría haber definido la carrera de cualquier actor, Lucha no se detuvo. Siguió trabajando, con constancia y propósito. Películas como Truck Station, Sor Batalla, Misa de Cuerpo Presente en el 93, y finalmente El Fiscal de Hierro, 4 en 1995, mostraban a una mujer que aún creía en las historias, que aún creía en el arte. Incluso cerca del final de sus años activos, Lucha seguía buscando, seguía empujando, seguía dándolo todo. Si has seguido la vida de Lucha Villa por algún tiempo, sabes que su pasión no era algo que reservaba solo para el escenario. Vivía en su voz, en su mirada, y muy a menudo en el caos de su vida personal. No era una mujer hecha para medias tintas. Cuando amaba, amaba. Cuando tomaba una decisión, lo hacía con todo su ser. Y en cuanto al matrimonio, bueno, lo intentó 5 veces. No porque fuera inconstante, sino porque buscaba algo que quizá no podía encontrarse en nadie más. Su primer matrimonio fue en 1951, cuando aún era una joven en formación, forjando esa columna de acero y esa presencia huracanada que más tarde conoceríamos. Mario Miller, un promotor de espectáculos, fue su primer esposo y el padre de sus 2 primeros hijos, Carlos Alberto y Rosa Elena. Pero en 1958, el matrimonio terminó. Y quizá tenía que ser así. Lucha no fue hecha para la domesticidad callada. Ya se estaba moviendo hacia algo más grande, algo más ruidoso, algo que tenía que perseguir sola. 2 años después de ese divorcio, le dio otra oportunidad al amor, casándose con Alejandro Camacho. Ese matrimonio se apagó rápido. Apenas duró 2 años. Y aunque algunos dirán que tuvo mala suerte en el amor, yo creo que simplemente era una mujer adelantada a su tiempo. A principios de los años 60, cuando su carrera empezaba a encenderse, Lucha hizo algo valiente. Se alejó del matrimonio para elegirse a sí misma. En una época en la que se esperaba que las mujeres permanecieran detrás de sus hombres, ella se paró sobre el escenario y exigió el centro de atención. No por vanidad, por supervivencia. Después vino lo que quizás fue su romance más vertiginoso. Un matrimonio de apenas 3 meses con el guitarrista Arturo Durazo, miembro de la banda Los Abson. Un abrir y cerrar de ojos. Pero aquí viene el detalle fascinante. Uno de los testigos de esa boda fue nada más y nada menos que José Alfredo Jiménez. Sí, ese José Alfredo, el gran poeta de la canción mexicana. Y si su nombre resuena ahora mismo en tu mente, debería ser así, porque Lucha y José Alfredo compartieron algo que desafía cualquier etiqueta. Lucha conoció a José Alfredo justo al inicio de su carrera discográfica. En aquel entonces interpretaba canciones de distintos compositores, pero algo cambió cuando sus caminos se cruzaron. Él ya era una leyenda, llamado el hijo del pueblo por quienes veían su propio dolor reflejado en sus letras. Ella, por su parte, tenía esa voz tormentosa, hermosa, profunda, herida, y José Alfredo la vio de verdad. Lo que siguió fue más que una colaboración, fue alquimia. Juntos grabaron canciones inolvidables como Si nos dejan, El Siete Mares y Cuando nadie te quiera. No eran simplemente duetos ni interpretaciones, eran momentos, cápsulas emocionales en el tiempo, donde 2 almas se encontraban a través de la música. ¿Y la química? Encendía el aire. Naturalmente vinieron los rumores. En aquel tiempo, José Alfredo estaba casado con Mary Medel, una mujer conocida por haber sido una de sus grandes musas.
Pero él también era notoriamente vulnerable a las mujeres que agitaban su alma, y Lucha agitó algo feroz. Algunos creen que escribió La media vuelta para ella. Oficialmente, se decía que fue fruto de una profunda amistad artística, pero Rosa Elena, la hija de Lucha, más tarde compartió una versión más íntima. Reveló que José Alfredo escribió «Oí tu voz», tras una llamada telefónica intensa y emocional con su madre. Esa llamada la impactó tanto que se subió a un avión para ir a verlo de inmediato. No podía mantenerse alejada de él, dijo Rosa, y esa sola frase insinúa una relación mucho más profunda que una simple conexión creativa. Luego está José Alfredo Jiménez Jr., el hijo del compositor. Él contó que su padre siempre fue abierto sobre quién lo inspiraba a componer, excepto con una canción. Amanecí en tus brazos. Esa, dijo, su padre nunca la explicó del todo. Solo una vez ofreció una pista críptica, que la había escrito para una muchacha que se casó con un gran amigo de los medios. Jiménez Jr. ató cabos y sospechó que la mujer en cuestión no era otra que Lucha Villa. Y cuando uno observa la intensidad de su vínculo, el secretismo, la época, es difícil no creerlo. Pero la vida siguió. En 1974, Lucha se casó una vez más, esta vez con Justiniano Rengifo, un empresario de El Salvador. Ese matrimonio le dio a su hija menor, María José. Pero de nuevo, terminó. No necesariamente en amargura, sino como terminaron tantas de sus relaciones, con Lucha afirmando su verdad, negándose a encogerse. Su último matrimonio fue quizá el más desafiante. Francisco Muela, un ranchero mucho más joven, entró en su vida y por un tiempo, en su corazón. La gente habló. Siempre lo hacían. Pero la diferencia de edad, la osadía de todo eso, era clásico de Lucha. No se disculpó. No dio explicaciones. Simplemente vivió. A su manera, como siempre lo había hecho. Con fuego en las venas. Y entonces, justo cuando uno cree haber entendido los límites de su historia, aparece un giro digno de un thriller noir. Una conexión con una de las figuras más peligrosas del mundo criminal en México, Ernesto Fonseca Carrillo, conocido por todos como Don Neto, uno de los fundadores del Cártel de Guadalajara. Suena a ficción, como algo sacado de un guión que ella podría haber interpretado, pero ocurrió. Según el testimonio de Jorge Godoy, ex escolta de Fonseca, hubo una noche en Guadalajara en que Lucha Villa fue recibida en una de las propiedades de Don Neto. La historia que cuenta está cargada de detalles cinematográficos. Ella llegó vestida con una falda plisada verde menta, su blusa abotonada hasta el cuello. Regia. Atemporal. Subió las escaleras de la residencia y estuvo con Don Neto un par de horas. Cuando bajó, estaba radiante, deslumbrante en esmeraldas, collar, pulseras, anillos a juego. Luego, con la misma discreción con la que llegó, se esfumó en un vehículo del cartel. Sin escándalo, sin espectáculo, solo un silencio inquietante. Y aquí el giro. Godoy ni siquiera sabía quién era ella. Fue su compañero, Samuel Ramírez Razo, quien la reconoció y le dijo: ¿Sabes quién es esa? Es Lucha Villa. Y así, la cantante que había llevado la voz de una nación entró en otro mundo. Un mundo de susurros. Un mundo donde el poder no aplaude, observa. Ahora bien, ¿fue ese encuentro romántico, estratégico, transaccional? Nadie lo sabe con certeza. Pero según la periodista Anabel Hernández, quien ha pasado años investigando los cruces entre celebridades y crimen organizado, estos encuentros no siempre eran por deseo. A veces, eran por poder. Cuando terminas de comprar todas las cosas materiales, le dijo una fuente, empiezas a comprar personas. Y en ese contexto, Lucha no era solo una cantante. Era un símbolo, un trofeo para un hombre que ya lo tenía todo. Excepto quizá la admiración de alguien que no podía ser poseída. Así que no, Lucha Villa no vivió una vida callada. No eligió el camino fácil ni se conformó con lo simple. Quemó relaciones, bailó con el poder
y guardó secretos que aún hoy resuenan. Pero más que nada vivió de forma plena, honesta, a veces imprudente. Y eso es lo que la hace inolvidable. Si disfrutaste sumergirte con nosotros en su historia, no olvides darle like al video, suscribirte al canal y activar las notificaciones, porque vienen más leyendas, más secretos y más vidas inolvidables.